respira una ballena? ¿Por qué existe el día y la noche? ¿Hay bacterias buenas y malas? ¿La luz a qué velocidad viaja? Hola, ¿cómo están todos? Me da muchísimo gusto saludarlos en este domingo 2 de noviembre, un día realmente de festejo y de recordar a todos los que ya no están con nosotros, pero desde aquí, desde el programa de las preguntas, les hacemos llegar todo nuestro amor. Yo soy la espeluznante Claudia Ogesto. Y les doy la bienvenida a este programa Preguntamos porque somos niños. Hoy será un programa súper especial porque queremos ponerles los pelos de punta, sentir escalofríos, el viento helado en la cara. Este programa vamos a hablar de Frankenstein, de toda la ciencia que hay detrás de Frankenstein. Pero antes les tengo que decir que este programa es una creación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y por supuesto Grupo Imagen. Pero antes de entrar a esta mazmorra, les tengo que decir quiénes están conmigo, porque no crean que yo me voy a ir sola. No, a mí me da muchísimo miedo andar sola. Entonces vinieron conmigo Leo Olmos. ¿Cómo estás, Leo? Buenos días. Yo estoy muy bien, gracias. ¿Listo para hablar de Frankenstein? ¿Sí? Ay, sí. Y también está Mayra Morales. ¿Cómo estás, Mayra? Hola, Clau. Oigan, y también está Tona. Tona Vega, ¿cómo estás, Tona? Qué gustazo. Estoy muy bien, Claudia. Gracias por invitarme a otro programa de Preguntamos por qué somos niños y Exacto. para hacer nuestras preguntas no en solitario, sino en grupo. Eso me encanta, que hagamos preguntas en grupo. Y ya les decía que vamos a hablar de toda la ciencia que hay de Frankenstein, detrás de Frankenstein. Este ser, pues sí es un ser, o es un ser raro, es un ser muerto, es un ser, eso sí, con cabeza verde, de cubo, con movimientos un poco torpes. Yo creo que al principio se caía, era tan alto que la ropa le quedaba muy chiquita. ¿Qué ciencia habrá inspirado a Mary Shelley, que es su autora, para escribir esta novela que 200 años después nos sigue impactando? Y sobre todo cuando el equipo de producción y yo dijimos, a ver, han pasado 207 años. De repente algunos, si ustedes se ponen a revisar, dicen que lo escribió en 1816, en 1818 y demás. Pero bueno, pongamos 200 años. ¿Cómo después de 200 años que se escribió esta novela, que casi todos conocemos? ¿Tú conoces de Frankenstein, Leo? Sí, ¿Sí? Un poco. Sí, Mayra. También. ¿Y Tona, conoces de Frankenstein? Sí, yo de hecho había escuchado y visto un libro, una pequeña novelita de Frankenstein. Muy bien, nosotros aquí tenemos el libro y se llama Frankenstein o el moderno Prometeo. ¿Y por qué se llamará el moderno Prometeo? Bueno, pues todo esto viajaremos al castillo gótico, donde ya se encuentra nuestro gran químico y divulgador de la ciencia, Martín Bonfil. Nosotros haremos un viaje en una noche de tormenta. Pueden sentir el viento helado en sus caras y tocaremos a la puerta del castillo, donde ya está Martín Bonfil. Ahí está nuestro guía, nuestra luz de este día, que él es Martín Bonfil. Ya les dije, gran químico y divulgador de la ciencia. ¿Cómo estás, Martín? Y gracias por acompañarnos a este castillo para hablar de Frankenstein. Recorrer 200 años atrás, la ciencia que había en esta época. ¿Cómo estás, Martín? Estoy espantado de estar en este castillo tan espeluznante, pero muy contento de estar con ustedes. Pues eres nuestra luz. Y todos los días que te encontramos, ¿eh? Así es que bienvenido a Preguntamos porque somos niños. Y si están de acuerdo, ¿ya quieren preguntar preguntones? Sí. Sí. Tona, de hecho, ya, yo quiero adelante, empezar con Tona. mi primera pregunta. Martín, ¿qué ciencia existía o se conocía en 1818 cuando se escribió Frankenstein? ¿Y por qué su subtítulo es el moderno Prometeo? Bueno, vamos a empezar por la segunda mitad de tu pregunta.
El mito de Prometeo viene de la mitología griega. Prometeo era uno de los titanes que era hijo de los dioses, y los dioses tenían el fuego. Los dioses crearon a los seres humanos y los seres humanos no tenían fuego. Entonces lo que hizo Prometeo fue robar el fuego para dárselo a los seres humanos. O más bien creo que el que creó a los seres humanos fue Prometeo, ahora que me acuerdo. Entonces él quería ayudar a sus creaciones, a los seres humanos, les dio el fuego que era divino, y pues en ese sentido simboliza el conocimiento, ¿no? Prometeo es el que le dio conocimiento al ser humano, que se puede usar para el bien o para el mal. Nada más que luego los dioses castigaron a Prometeo por Se enojaron, claro. el fuego, y lo encadenaron a una montaña, el dios Zeus, que era el padre de los dioses, y lo condenó a que todos los días un águila le devoraba las entrañas, y él no se podía defender porque estaba encadenado a la montaña, pero luego le volvían a brotar todo lo que se le había comido el águila al día siguiente, y entonces se lo volvía a comer. Todos los días era ese suplicio, ese fue su castigo. Era una tortura constante. Entonces lo que simboliza Prometeo es el afán del conocimiento, que a veces puede tener consecuencias negativas. Y la primera mitad de la pregunta, ya se me estaba olvidando. Sí. ¿Qué ciencia existía en esa época, en 1818, cuando Mary Shelley escribió esta novela, que es una gran novela y ha tenido una influencia importantísima, no solo en la literatura, sino en la cultura general? Pues mira, ya se conocía mucho de física, ya habían hecho sus grandes trabajos Galileo, Copérnico, todos los astrónomos de la antigüedad, que de la Edad Media, del Renacimiento, que habían ayudado a entender cómo se movían los planetas. Newton ya había explicado la gravedad. En química ya se estaba transformando, la química ya había pasado la etapa de la alquimia, pero todavía los químicos estaban haciendo experimentos y entendiendo si existían los átomos, las leyes que rigen las reacciones químicas. Y la biología todavía no existía como tal, existía algo que se llamaba la historia natural, y estaban empezando a entender, por ejemplo, cómo cambiaban los seres vivos, cómo evolucionaban, pero todavía no se entendían muchos de esos fenómenos. Entonces era una época de muchos avances, pero también de muchas preguntas. De muchas preguntas, eso me encanta de esa época, porque en eso seguimos igual. Qué bueno que sigan las preguntas. Cuando Mary Shelley escribió Frankenstein, ¿ya se conocía la electricidad pues tal cual, como es hoy en día? No como ahora la entendemos. Se sabía la existencia de la electricidad, esa se conoce desde la antigüedad, porque había la electricidad estática, que si se frotan ciertas piedras se produce atracción con algunos materiales. También se conocía que había ciertos peces, como las anguilas eléctricas, que pueden dar descargas eléctricas, toques eléctricos, que a veces pueden matar a otros animales e incluso a un ser humano si es una anguila muy grande. Se habían empezado a estudiar estas cosas, y también se había empezado a descubrir la electricidad que se genera a través de diferentes metales que se conectan, y que puede haber una corriente eléctrica entre ellos, pero todavía era un fenómeno nuevo que se estaba estudiando. Entonces, digamos que la gran novedad en ciencia era justamente la electricidad en esa época. Wow. Oye, lo que acabas de decir, tienes toda la razón. Claro, es que la electricidad ha existido siempre. Por lo que nos estás diciendo, que se podían frotar. Ay, qué interesante. Me encanta que estés aquí, Martín. En la ciencia que nos hablas, supongo que ya se tenían estudios avanzados de la anatomía y la biología. Claro, sobre todo la medicina, digamos, había avanzado desde la antigüedad, que ya también los griegos tenían libros médicos. En la Edad Media se avanzó poco, pero había gente que estudiaba el cuerpo humano no nada más a través de los escritos de los antiguos, sino analizando, por ejemplo, cadáveres, lo cual en esa época era ilegal, pero había médicos que tenían mucha curiosidad y buscaban la manera de diseccionar los cadáveres para estudiar cómo estaban hechos los músculos, los huesos, etcétera.
Y ya con el Renacimiento vino más estudios de la anatomía, de la fisiología. Se estaba descubriendo, por ejemplo, cómo funcionaba el corazón, la circulación. Los nervios todavía no se entendían, pero lo que eran los músculos y los huesos ya se entendía muy bien la anatomía. Entonces también era una época en que se estaba avanzando mucho en esos campos y se estaba empezando a descubrir algo muy interesante, que era la relación de la electricidad con la vida, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. En el verano de 1816, Mary, quien entonces tenía solo 18 años, viajó con su pareja a Suiza para encontrarse con su amigo Lord Byron. Meses antes, había hecho erupción el volcán Tambora, el cual arrojó grandes cantidades de cenizas y polvo a la atmósfera que hizo bajar las temperaturas en todo el planeta. A este año se le conoce como el año sin verano. Durante semanas llovió y el frío helaba hasta los huesos. Los amigos no salieron y se encerraron en un castillo gótico a contarse historias de terror. Así surgió la idea que cada uno escribiera una propia. De este juego nacieron dos obras importantes: El vampiro, de John Polidori, médico de Byron, y el famoso Frankenstein. Continuamos aquí en Preguntamos por qué somos niños. Y sí, a lo mejor ustedes donde nos están escuchando hace un sol radiante, pero aquí donde estamos nosotros, ¿escuchan eso? Esos son truenos. Y no sé qué pasó en el túnel del tiempo, que en realidad es de noche, pero no importa, porque aquí estamos platicando con el químico y divulgador de la ciencia, Martín Bonfil, que nos está hablando de toda la época, 1816-1818, donde Mary Shelley escribió Frankenstein, al lado de varios amigos, como Lord Byron, que tampoco podemos decir que sus cualidades sociales fueran tan amables, o tenía ahí algunos problemillas. Pero bueno, en todo este ambiente estaban los románticos como ellos, que le daban muchísimo valor a los sentimientos. Pero ya estamos hablando también de la época donde había muchísimo más ciencia, como le han preguntado los preguntones a Martín, donde ya había avances, donde la tecnología empezaba a estar más que presente. Y en todo este renacimiento, ¿qué pasa con Frankenstein? Y Leo, dijiste, yo quería hacer una pregunta al final del corte, pero también tienes otra para iniciar este bloque. Ok. Leí que la autora se inspiró en un experimento que un señor hizo con ranas, donde demostró cómo la electricidad podía hacer que los músculos muertos de la rana se movieran. ¿Esto es cierto? ¿Y cómo fue ese experimento? ¡Ay, qué susto! Así es, Mary Shelley, la autora de la novela, pues por lo visto era una persona que estaba muy al tanto de los avances científicos. Digo, ella era más bien escritora, poeta, parte de este círculo de escritores, pero como estaba muy bien informada, para escribir su novela, tomó en cuenta estos experimentos que había realizado en Italia el científico Luigi Galvani. Por eso hablamos en esa época se hablaba de galvanismo. Y hoy todavía hablamos de pilas galvánicas, por ejemplo. Sí, es cierto, de ahí viene. Lo que hizo Galvani, bueno, ya se sabía y él continuó investigando, que si tú ponías dos metales distintos, separados por una solución conductora, por ejemplo, una solución con sal, se podía producir una corriente eléctrica entre los dos metales. Y esa corriente eléctrica la aplicó a estos músculos de una rana muerta y vio que se contraían, ¿no? Que era algo que también ya se había observado, por ejemplo, con las anguilas eléctricas, que lo habían observado otros científicos antes que él, que cuando te daban un toque, estas anguilas se te contraían los músculos, ¿no? Ahora, si a alguno de ustedes le ha pasado que se da un toque eléctrico al conectar algún aparato mal, le brincan a uno los músculos. Ay, pero sí. Galvani lo estudió con más detalle en estas ranas
Y después otros científicos, colegas suyos, repitieron el experimento. De hecho, tuvo una discusión con otro gran estudioso de la electricidad que era Alessandro Volta. También nos suena. De pilas voltaicas, ¿no? Y de los volts, que es la unidad en que se mide la electricidad. Entonces, se estaba estudiando todo eso y eso lo aprovechó Mary Shelley para su novela. ¿Qué tanto se sabía de química en 1818? ¿Cuándo se escribió Frankenstein? Pues justo en ese año se escribió Frankenstein. Como ya habían mencionado un poco, ya la química estaba bastante avanzada para lo que antes había sido, que era una ciencia más bien como de prueba y error, ¿no? Los alquimistas mezclaban sustancias y trataban de producir oro, pero pues no sabían para dónde iban y nada más estaban haciendo un poco a ciegas sus experimentos. Ya en esta época había habido los avances de Lavoisier, estaba descubriéndose las leyes de los gases, las leyes de la química, el concepto de átomo estaba empezando a tomar forma. Entonces digamos que ya estaba madurando la química, aunque todavía no era una ciencia hecha y derecha como la que conocemos ahora. Ay, qué fascinante. Me encanta cuando las cosas no están totalmente acabadas y tenemos muchísimo más que descubrir. Y yo sé que los preguntones van a descubrir muchísimas cosas de las que ahorita todavía nos seguimos haciendo muchas preguntas. Si ustedes quieren saber más sobre esta ciencia que existía en el siglo XIX, recuerden que estamos hablando de Frankenstein con Martin Bonfil. Y estábamos diciendo que algunos dicen que se escribió en 1818, 1816. Lo que sí es sorprendente que Mary Shelley tenía 18 años. Ella había nacido con el siglo. Así es que era casi una preguntonita. Estaba chiquitita, era muy jovencita cuando se reunió con estos amigos. Si ustedes quieren hacerle preguntas a Martin Bonfil, recuerden que tenemos 4 Facebook. Tenemos nuestro Facebook de divulgación de la ciencia UNAM. Por supuesto, Súbele a la Ciencia, nuestra otra producción. Universum, nuestro museo de las ciencias. Y por supuesto, el Facebook Preguntón, porque somos niños. Y les recuerdo que todos los martes a las 7 de la noche por el canal Ciencia a Distancia podrán ver a los preguntones, a Martín Bonfil, y en una de esas se nos aparece alguien. Pero no lo sé. Para que lo descubran, pues véanos en el canal Ciencia a Distancia. Pero que sigan las preguntas. Tona, ¿tienes en el fondo de tu recámara? Puedo ver a Frankenstein. Aquí está. Muy bien. ¿Tienes pregunta para nuestro queridísimo Martín Bonfil? El doctor Martín Bonfil. Sí, tengo otra pregunta más. ¿Ya se conocían todas las reacciones químicas que hoy conocemos? En las películas que se ven a todos los científicos haciendo experimentos y reacciones químicas que acaban mal. Quizá eso le pasó a él. Sí, es cierto. ¿Tú como químico qué piensas cuando ves esas cosas? Bueno, nunca se van a descubrir todas las reacciones químicas porque es infinita la cantidad de reacciones químicas que se pueden crear. Y bueno, obviamente en esa época, a principios del siglo XIX, pues no se conocían muchas reacciones que hoy se han estudiado más a fondo. En la novela del doctor Frankenstein, que el que se llama Frankenstein es el doctor. Es Víctor. El monstruo no se llama Frankenstein. El monstruo se llama Monstruo, pero todo el mundo le decimos Frankenstein al monstruo, pues no sé por qué así lo vemos en las películas y todo. Pero este doctor efectivamente se supone que estudió anatomía, química, electricidad, muchas cosas. Biología seguramente. Pues, medicina más bien. Pero lo que pasa en la novela es un poco el reflejo del mito de Prometeo, ¿no? O sea, el doctor Frankenstein, en su afán de conocimiento, hace experimentos más allá de lo conocido y de algún modo su ambición por conocer más, por crear a este ser a partir de partes de cadáveres, uniéndolas y luego animándolas con una chispa eléctrica, ¿no? Que viene del rayo, como lo había demostrado Benjamin Franklin también con su cometa. Y una llave pegada al cometa y demostró que los rayos eran electricidad. Bueno, lo que sale mal es crear a este monstruo y reanimarlo y se sale de control, ¿no?
Entonces, por eso ahora hay mucha imagen de los científicos como gente que hace cosas que son peligrosas y que se pueden salir de control. Esa es la gran influencia mala que tuvo esta novela, porque dio una mala imagen a los científicos de la que no nos hemos podido librar. Claro que la ciencia, como cualquier herramienta, se puede utilizar para bien o para mal, ¿no? Pero sí nos dejó bastante mala imagen la novela. Para quitarse ese estereotipo, que sí, muchas veces lo seguimos viendo. ¿De eso te parece seguiremos hablando? Porque me parece que es un súper tema, pero Tona me dice, quiero seguir preguntando. Adelante, Tona. Siguiente pregunta. En el mundo de la ciencia y dejando de lado la ciencia ficción, ¿sí existieron científicos de la época que hicieran experimentos con cuerpos y electricidad? Bueno, ya habíamos hablado de Galvani, que hizo con cuerpos de animales. Con las ranitas. Con cuerpos humanos también se habían hecho ya experimentos, pero con cadáveres es muy poco probable que se hayan hecho. No, obviamente no sabemos, a lo mejor hubo por ahí algún científico que utilizó cadáveres con electricidad, pero no hay datos que nos informen realmente si ocurrió, porque era muy difícil, ¿no?, conseguir cadáveres y hacer estos experimentos, pero se hicieron con varios animales y sabíamos que en personas vivas la electricidad hace que se contraigan los músculos, entonces había estos experimentos nada más, no como los de la novela. Claro, y finalmente es ciencia ficción, o sea, no hay ningún científico ni ningún doctor Víctor Frankenstein que pudiera ir al cementerio y sacar los cadáveres de las tumbas y demás. Bueno, eso sí ocurría. ¿En serio? ¿Para estudios de medicina? Para estudios de medicina era ilegal. Totalmente. Los médicos le pagaban a gente que desenterrara cadáveres para poder hacer estudios de anatomía. Me he quedado con la boca abierta, con escalofríos. ¿No les dio eso? Pero bueno, el conocimiento todo se tuvo que abrir camino, quizás hasta por esas prácticas. Pues sí, porque de otra manera no sabríamos cómo estamos hechos. Y entonces abrían los cadáveres y a estudiar anatomía. Bueno, todavía lo hacemos, lo que pasa es que ahora la gente dona sus cuerpos. Claro. O de personas desconocidas que se mueren, pues se utilizan los cadáveres para que los jóvenes médicos aprendan a conocer las partes del cuerpo y a operar. Ay, de eso vamos a hablar. Eso es importante, lo de la donación. Pero ¿en serio medicina se estudia así ahorita en el 2025? Sí, claro. Entonces, por lo que nos estás diciendo, ¿el doctor Frankenstein está inspirado en algún científico de la época? Sí, probablemente, seguramente Mary Shelley, que era una persona culta de clase alta, conocía médicos y científicos de diversos tipos. Hubo un químico inglés muy famoso que se llamaba Sir Humphrey Davy, que hizo experimentos con electricidad y experimentos de química, aisló varios elementos. Incluso en una novela de Julio Verne se habla de experimentos que él hizo como para explicar cómo estaba formada la Tierra. Entonces a lo mejor Mary Shelley tomó algunos rasgos de este científico Humphrey Davy para crear su personaje de Dr. Frankenstein. Pero Frankenstein era una persona muy ambiciosa y yo no creo que Humphrey Davy haya sido una persona así como tan negativa, ¿no? tan ambiciosa que no le importaba nada. Pero eso es lo que han dicho algunos expertos en literatura. Quizá nada más se inspiró en los experimentos. Tal vez. Puede ser. Ya nos hablaste de Luigi Galvani y su experimento con las ranas. ¿Nos puedes contar sobre la electricidad que si hay en los cuerpos humanos? No tenemos voltios ni watts en el cuerpo, ¿verdad? No. Pues fíjate que sí tenemos voltios. ¿Voltios y watts? Claro, porque hay corrientes eléctricas, sobre todo en los nervios. O sea, lo que corre por nuestros nervios son corrientes eléctricas que se pueden medir. Y por ejemplo, en el cerebro te pueden hacer un electroencefalograma, que te ponen unos electrodos que captan no las ondas eléctricas, sino las ondas magnéticas, porque sabemos que las corrientes eléctricas generan ondas magnéticas y a través de eso las puedes medir. Pero la diferencia es que por nuestros nervios no corren electrones como ocurre en los cables eléctricos de metal. Lo que fluye por nuestros nervios son impulsos nerviosos que son
iones cargados como el ion calcio, el ion sodio, el ion potasio, que entran y salen de las membranas de nuestras células y van avanzando como una ola. ¿Te acuerdas de la ola esa que se hace en los estadios, que todo el mundo va levantando Sí. la mano? Así avanzan esos impulsos de iones que entran y salen de nuestras neuronas, de las células nerviosas, y así avanzan esas corrientes eléctricas, pero son distintas de las que hay en los cables eléctricos, porque las de los cables eléctricos son de electrones y estas son de iones. De iones. Ok, qué bueno, qué bueno. Cuando dijiste que sí había watts y voltios en nuestro cuerpo, dije, ay Dios mío, ya no me voy a bañar. Y bueno, hay animales como las anguilas eléctricas que pueden generar corrientes muy, muy fuertes, ¿no? Te pueden dar toques eléctricos que si te agarran donde no, te pueden matar porque te paran el corazón. Claro, claro. Pues yo no sé cómo viaja esta electricidad, pero ¿de dónde nace? ¿Cómo se genera? Bueno, se genera precisamente por la salida y entrada de iones de nuestras células. Si tú tienes iones cargados positivos como el calcio, el potasio, el sodio, y salen muchos de esos de la célula va a quedar adentro con carga negativa porque salieron muchas cargas positivas. Y al revés, si entran muchas cargas positivas dentro de la célula, entonces se va a cargar el interior de la célula positivo y el exterior negativo. Entonces esas diferencias de carga son las que generan la corriente, porque se trata de volver a equilibrar y entonces fluyen los iones negativos hacia afuera o hacia adentro para que se vuelva a equilibrar y tenga una carga neutra la célula. Entonces ese es el origen. Se sacan iones a través de bombas moleculares, se genera esa diferencia de carga eléctrica y luego cuando se vuelven a mezclar se descarga esa especie de pila que forman nuestras células. Todo eso está ocurriendo en este momento que Todo te el estamos tiempo, escuchando. en todas nuestras células y en especial en nuestras células nerviosas, y nuestro cerebro constantemente está generando estas cargas y descargas. Fascinante, fascinante, Leo, ¿no lo crees? Sí, la verdad, sí. ¿Qué pasaría si no tuviéramos electricidad en nuestro cuerpo? ¿Podríamos movernos o sentir algo? Pues no, porque precisamente nuestro sistema nervioso, que es el que nos permite movernos y que hace funcionar nuestros sentidos, funciona a base de estos impulsos eléctricos, estos impulsos nerviosos que acabamos de describir. Entonces, si se detuvieran esos impulsos, pues nos quedaríamos inmovilizados. De hecho, hay un aparato que sirve para, a través de impulsos magnéticos, parar por un instante las cargas eléctricas en el cerebro, y que se puede utilizar para gente que tiene jaquecas muy fuertes, migrañas, o que tiene depresión. Te paran un instante el cerebro y, por ejemplo, si te lo aplican al campo del habla, de pronto mientras está prendido el aparatito como que no puedes hablar, te quedas así, y luego ya lo apagan. ¿Y vuelves a hablar? Y vuelves a hablar, sí, porque es una cosa que solo dura un instante. Microsegundos. Sí. Ay, Ay, casi se me para el corazón con el susto. ¡Qué trueno y relámpago acaba de pasar! Pero, ahora que lo pienso, ¿los electrocardiogramas tienen que ver con la electricidad de nuestro cuerpo? Claro que sí, muy buena pregunta, porque también el corazón, que es un músculo que se está contrayendo constantemente, rítmicamente, funciona gracias a impulsos nerviosos, y a veces el corazón no late regularmente, puede estar así medio fuera de ritmo, y eso lo puedes medir con un electrocardiograma, que lo que mide son precisamente los impulsos nerviosos que hacen que el corazón se contraiga y que siga su ritmo. Y si tienes algún problema, te pueden instalar un marcapasos, que es un aparatito que da pequeños toques eléctricos al corazón para que lleve el ritmo de manera correcta. ¡guau! Oiga, nosotros nos tenemos que ir a un corte comercial, pero también ojalá ahorita que regresemos que nos hables como de todo este pensamiento que antes se tenía también como esta chispa de la vida que pensaban algunos científicos. Habían como dos corrientes y unos decían, sí tenemos chispa de vida y eso es lo que nos hace vivir, y otros decían, no, todo está como en otro lado, no hay chispas de la vida. Ojalá nos pueda seguir hablando de eso y de la electricidad que hay en nuestro cuerpo. Me encanta el tema de hoy. Nosotros nos vamos a un corte comercial.
En el siglo XVII, llamado de las luces, se vieron grandes avances en el pensamiento crítico, las matemáticas y la naturaleza. Se empezó a consolidar la revolución científica que había comenzado 2 siglos atrás. La revolución industrial, con sus máquinas y sus fábricas, y la enciclopedia francesa, el primer compendio de todo el conocimiento humano, fueron ejemplos para una fe absoluta en el progreso, que hizo pensar a la sociedad de esa época el triunfo definitivo de la razón sobre el oscurantismo. Se sabe que a finales del siglo XVIII, el físico y médico italiano Luigi Galvani empezó a experimentar en la bioelectricidad. En sus trabajos provocaba movimientos musculares en ranas muertas mediante descargas eléctricas. A esto lo llamó electricidad animal. Sí, a la fuerza eléctrica que se origina en el cerebro e impulsa los músculos. Esto se hizo muy famoso en demostraciones públicas por toda Europa. Estas ideas influyeron e inspiraron años después a Mary Shelley para escribir Frankenstein o El moderno Prometeo. Mary Shelley habla del galvanismo en su prólogo de 1931. Continuamos en Preguntamos por qué somos niños y estamos conociendo muchísimo más de toda la literatura que existió cuando se escribió, pues obviamente Frankenstein, o me encanta el título, el segundo título, El moderno Prometeo. Y exactamente Martín nos acaba de decir que claro, nosotros conocemos a la creación del doctor Víctor Frankenstein, pero en realidad es este científico al que le llaman también el moderno Prometeo, porque exactamente hace todos sus experimentos, va a las tumbas, saca partes de cuerpos, de cadáveres obviamente, y con la electricidad crea algo raro, que después el final ya conocemos que no es muy bueno, pero precisamente por eso, porque hace alusión a Prometeo, que robó el fuego de los dioses y los dioses se pusieron furiosos porque Zeus sí que tenía su genio y era especial, hay que decirlo. Y entonces, a partir de esta literatura de hace 200 años, pues los científicos no tienen muy buena imagen, de eso vamos a hablar en un ratito, pero nos quedamos con toda la electricidad que sí existe en nuestro cuerpo, Martín. Así es. Me encanta, todo lo que nos dijiste en el bloque pasado me tiene con los pelos de punta, pero me encanta, me fascina abrazar el conocimiento. Y Mayra, ¿te quedaste también pensando en la electricidad de nuestro cuerpo? Justo. Martín, tú hace rato nos dijiste que nos podría dar un infarto por la electricidad, pero yo he visto que cuando a alguien le da un infarto le dan igual choques eléctricos para ver si pues, reacciona. También eso es cierto. Cuando una persona está sufriendo un infarto, bueno, puede ser que se haya parado el corazón o que el corazón esté como teniendo temblores así, ya no está latiendo, nada más está agitando. Entonces, estos electrodos que te ponen en el pecho, que los hemos visto todos en la televisión, pero que en la vida real se usan, lo que hacen es como resetear el corazón para que empiece a latir de nuevo o para que deje de estarse convulsionando y vuelva a latir de manera regular. Entonces pueden salvar vidas estos aparatos de electrochoques usados por un especialista, por supuesto. Por supuesto. Así como reseteamos nuestras computadoras, el teléfono celular, eso pasa con los choques eléctricos. Exacto. Eres un súper divulgador de ciencia, ¿lo sabes? Pues me encanta divulgar la ciencia, compartir el conocimiento. ¿Sí o no es un súper divulgador de ciencia? Me encantas, Martín. Que sigan las preguntas, Leo. Y hablando de la electricidad de nuestro cuerpo, que nunca me imaginé, ¿a nosotros no se nos puede ir la luz? ¿O si hay apagones en nuestro cuerpo? Claro. Bueno, lo que pasa es que nuestros cuerpos no funcionan a base de electricidad, o sea, digamos, no es la gasolina que nos mueve, ¿no? Es nada más lo que hace que funcione nuestro sistema nervioso. Pero sí puede haber, en cierto modo, esto que tú dices, un apagón. Por ejemplo, cuando las personas que sufren epilepsia, se les puede formar una especie como de tormenta eléctrica en el cerebro y entonces se empiezan a convulsionar y no se pueden mover y se caen.
y eso les pasa durante un ratito y luego ya se recuperan. Pero son unas, digamos, descargas descontroladas de electricidad en el sistema nervioso. No tanto que se te vaya la luz, sino al revés, como que se empieza a descargar de manera desordenada y puede causar estas convulsiones. Entonces, por eso la epilepsia es una enfermedad bastante difícil, aunque ya tenemos muchos medicamentos para tratar. Entonces, ¿sí podemos decir que tenemos bioelectricidad en nosotros? Así es, bueno, le llaman bioelectricidad, pero es la misma electricidad, o sea, son corrientes eléctricas que son por flujo de electrones o de iones de partículas cargadas. Y no tiene nada de misterioso ni de especial la electricidad en el cuerpo humano, y no es distinta de la electricidad que usamos en otras cosas. Y entonces esta bioelectricidad que nos comentas, ¿es la razón por la que nos demos toques? No, los toques se generan no por la electricidad que genera tu propio cuerpo, sino por el roce básicamente de tus zapatos o de tus pies con el piso, normalmente cuando no hay alfombras, o si traes calcetines de ciertos tejidos y te estás rozando con la alfombra, o tenis de plástico que generan mucha fricción, te cargas de electricidad estática, que no son cargas que se mueven, sino cargas que están detenidas en la superficie de tu cuerpo, y en el momento que tocas algo de metal o tocas a otra persona, sí, se descarga esa electricidad y le da el toque a la otra persona. Pero es por eso, por la fricción básicamente de tus pies, o a veces de la ropa. Hay ropa que la fricción de tus piernas una con otra, o de tus brazos con tu cuerpo, también genera esta carga. Es lo mismo que cuando te frotas un globo inflado en tu cabello y haces que el globo como que se pueda pegar a la pared, ¿no? Porque se magnetiza. No es magnetismo, son cargas eléctricas estáticas que atraen a las de la pared, y por eso se queda pegado el globo. Ay, ¿cuántas veces a ustedes no les ha pasado que van al supermercado y tocas el carrito metálico y ¡ay, me dio un toque! O vas por el metro y pasas el torniquete, ¡ay, me dio el torniquete un toque! Pero en realidad tú eres el que le diste Eres tú el que le diste el toque al torniquete y al carrito, no el carrito a ti. O cuando nos saludamos con un amigo y decimos, ¡ay, me diste toques! Ahí sí, quién sabe. Ahí quién sabe quién fue. Y pasa más cuando el aire está muy seco también. Ah, tiene que ver. Fantástico. Muy bien, muy bien. Oye, y ahorita precisamente aprovechando las preguntas de Tona, de Mayra y de Leo, decíamos que los científicos de aquella época decían que la vida era una chispa, que teníamos una chispita de vida. Justo. En esa época se buscaba como la clave de la vida, que era lo que hacía una diferencia entre una persona viva y una persona muerta, ¿no? Entre un cadáver y una persona viva. Y se pensaba que había alguna sustancia, ¿no? Desde la antigüedad se pensaba que había un aire, ¿no? Que cuando una persona fallece, muchas veces exhala aire, ¿no? Y se pensaba que ahí salía el espíritu, pero como nunca se logró detectar ese espíritu y se descubrió la electricidad y todo el mundo estaba emocionado con la electricidad, en la época en que Mary Shelley escribió la novela de Frankenstein, se pensaba, pues a lo mejor es la electricidad, no era un espíritu sino la electricidad, y entonces por eso en la novela le aplica electricidad a este monstruo armado de piezas de cadáver y se reanima y vuelve a vivir, ¿no? Pero sabemos que no es así, no es una esencia de lo vivo la electricidad, simplemente es parte del mecanismo que utilizamos para movernos, etcétera. Pero no, y lo que hemos descubierto es que no hay una esencia que haga que las cosas vivas estén vivas. Estamos hechos de los mismos materiales que están hechos todas las demás cosas, y de hecho los átomos que nos forman vienen de estrellas, y la diferencia entre un organismo vivo y un organismo muerto, pues es más bien un sistema muy complejo que se desordena y que deja de funcionar, pero no hay una chispa de la vida o una esencia que se salga del cuerpo y entonces ya deja de estar animado. Porque ya ves que en algunas series hasta tienen un cadáver y lo están midiendo, y de repente cuando detectan la hora de fallecimiento, baja de peso y dicen... Ah, sí, era un mito. Ya. Eso es un mito terrible que no es cierto, además. ¿Cuántas cosas seguimos cargando de hace 200 años? Me encanta que estés con nosotros. Martín, ¿cómo cambió la idea de la electricidad desde los tiempos de Galvani?
Pues precisamente esto que acabamos de mencionar, en la época de Galvani no se entendía qué era la electricidad. Se podía utilizar para hacer experimentos, etcétera, pero no se entendía qué era. Y con los avances que hubo después por muchos investigadores que siguieron estudiándola, descubrimos que normalmente en los sistemas eléctricos formados por metales, la electricidad son flujos de electrones, ¿no? Entonces se tuvo que descubrir el átomo y descubrir que el átomo está formado por un núcleo con electrones alrededor. Todavía mucho después entendimos cómo eran los flujos eléctricos en el cuerpo humano, que no son de electrones, y entendimos que la electricidad no es una chispa vital, sino simplemente un fenómeno que forma parte de la vida, como muchos otros, y ya entendimos muy bien cómo funciona la electricidad en los sistemas eléctricos, en los cables, etcétera, en las máquinas. Entonces, se refinó mucho ese conocimiento. Cuando Galvani y Volta hicieron sus estudios, era apenas los primeros pasos para entender esto tan complejo. Y también descubrimos que la electricidad está muy ligada al magnetismo. Entonces ahora hablamos de electromagnetismo, ya no de electricidad y magnetismo como cosas separadas. Y siguiendo con Frankenstein, ya nos hablaste de la bioelectricidad y el animismo, esa chispa o energía vital en la que se basó Mary Shelley, pero un órgano o una parte de nuestro cuerpo puede dar vida a otra persona. Mira, eso es algo de lo muy bonito que quería que habláramos, Claudia. Sí, partes de nuestro cuerpo le pueden dar vida a otra persona. ¿A través de qué? A través de los trasplantes. Con mucho trabajo y con mucha investigación y con muchos errores en el camino, se ha logrado desarrollar la tecnología de trasplantes, que es tomar un órgano de una persona viva para pasárselo, trasplantárselo a otra persona también viva. Una persona muerta no se puede revivir, pero una persona viva que, por ejemplo, haya dejado de funcionar su riñón o su hígado y que necesite un órgano nuevo para vivir, puede recibir un trasplante de una persona viva o de una persona que acaba de morir y que todavía sus órganos están perfectamente sanos. Entonces, por ejemplo, de los riñones tenemos 2, entonces le puedes regalar uno de tus riñones a alguien que necesite uno y salvarle la vida. Y del hígado le puedes regalar un pedazo de tu hígado, porque el hígado tiene algo muy especial, que es que se regenera. Entonces, si pierdes un pedacito de tu hígado y se lo donas a otra persona, tu hígado puede volver a crecer y esa persona pues puede tener ese pedacito de hígado que también puede crecer dentro de ella y sobrevivir. Y tú tener tu hígado. Ahí es fantástico. Lo que pasa es que hay muchos obstáculos para eso. Tiene que haber compatibilidad entre el donante y el receptor, porque si no hay un rechazo por el sistema inmunológico. Entonces ha tardado mucho y se puede trasplantar pulmones, corazón, hígado, riñones, córneas, huesos o pedazos de huesos, piel y otros órganos. Guau. Y muchas veces esos trasplantes vienen de cadáveres de personas que acaban de fallecer y que cuando estaban vivos dijeron: cuando yo muera quiero donar mis órganos a quien lo necesite, que es algo muy noble y muy bonito que todos podemos hacer, firmando una serie de papeles para que nuestros órganos puedan salvar otras vidas cuando nosotros fallezcamos. Yo feliz de estar haciendo este programa, pero ¿qué creen? Sí, es un horror porque ya nos tenemos que despedir. Le quiero dar las gracias, por supuesto, a nuestro queridísimo químico y divulgador de la ciencia, Martín Bonfil, y por supuesto a mis 3 preguntones que estuvieron aquí acompañándome, pero a todos ustedes, a toda la familia preguntona, y por supuesto al equipo de producción en Imagen Radio, y claro, en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, a Marian Trejo, a Susi Trejo, a Mauricio Patiño, por supuesto Mariana Rodríguez y Ricardo Pacheco. A todos ustedes muchísimas gracias y recuerden que el próximo domingo hay más preguntas. Yo soy Claudia Gesto y siempre estoy dispuesta y contenta de compartir un domingo más con todos ustedes.
Nos despedimos, pero no dejes de preguntar para seguir aprendiendo. ¡Hasta la próxima!